¿Qué tal, amigos y amigas de las redes sociales? Les mando un fuerte abrazo y agradezco mucho que vean este video. En este video vamos a estar hablando un poco de la historia de la corrupción en nuestro país y de qué forma creemos nosotros que el PRI ha influenciado o ha determinado esta corrupción en nuestro país. Para esto me di a la tarea de buscar una obra que recordaba que había leído algún tiempo y que le di una repasada porque en esta obra se hace un estudio histórico del sistema político mexicano, es decir, eh, cómo se fue moldeando o formando nuestro sistema político mexicano. Pero antes de continuar, pues me gustaría darles la definición de sistema político para que pues podamos entender un poco más el video. Y nos dicen los politólogos, nos dice la ciencia política, en este caso Norberto Bobbio, que el sistema político es el conjunto de grupos y procesos políticos que interactúan en un entorno histórico y cultural y que se caracterizan por cierto grado de interdependencia recíproca que se expresa en las prácticas, hábitos, rituales y reglas no escritas que organizan la competencia por el poder político entre los actores y específicamente entre la clase política. Prácticamente es como las formas y los procedimientos que tienen los actores políticos para llegar al poder, la forma en la que hacen política. Entonces, una vez que ya les di la definición, pues me gustaría ya abordar un poco la obra. Esta obra se llama El Sistema Político Mexicano y es del autor Daniel Cosío Villegas. En esta obra el autor hace un estudio histórico de cómo se fue formando nuestro sistema político mexicano y en él tiene que ver mucho el PRI porque pues cuando inicia nuestro sistema político moderno, según Daniel Cosío Villegas, es en la Constitución o inicia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, pero dice él que desde ahí ya hay un problema porque para él el presidente de la República, recordemos que nosotros vivimos en un sistema político presidencial, entonces presidencialista, ¿no? Esto quiere decir que la máxima figura de nuestro país es el presidente, pero que a su vez tiene otros poderes, como lo es el legislativo y el judicial, para que haya un equilibrio. Pero la máxima figura es el presidente. Pero para Daniel Cosillo Villegas esto se corrompió un poco porque en esta constitución, recordemos que es después de la revolución, se acostumbraba o se tenía eh, por, pues sí, como por práctica común, el hecho de que para llegar al poder o para conquistar el poder, pues era por la vía violenta, por la revolución. Entonces los diferentes generales, caudillos revolucionarios, así, querían llegar así. Entonces, temiendo un golpe de estado, es que se metafaculta y para el autor, el presidente de la República tiene metafacultades, es decir, facultades más allá de las que tendría que tener y esto está conferido tanto en la ley como en la tradición política. Y eso termina convirtiéndose en un problema porque lejos de ser una práctica democrática, pues está más apegado a un sistema autoritario. Y les voy a decir por qué. Básicamente, si el presidente es el que tiene todo el poder, normalmente e históricamente se acostumbraba que ese presidente era el que designaba a su sucesor. Entonces ahí ya no hay democracia. El presidente era el que designaba a los secretarios, quién iban a ser los presidentes municipales y determinaba todo lo que pasaba en el partido político, ¿no? No había una desvinculación de su figura, de su personalidad como presidente, de la del partido. Entonces, desde ahí ya había un problema porque, como les decía, pues ya son actos más autoritarios, ¿no? Entonces, para Daniel Cosío Villegas, esto termina convirtiéndose en un presidencialismo, ¿no? Que es como la deformación del sistema presidencialista. Y posteriormente nos dice que hay otro factor que también ha influenciado en este sistema político que hoy conocemos y que es el partido hegemónico, y aquí es donde entra el PRI. Y sí, así es. El PRI nos dice la historia que su primer antecedente es el PNR con Calles, es el que lo crea Calles. Y el partido también lo crea con la idea de poder regular, de poder mediar la lucha política armada, porque pues también se crea después de la muerte de Álvaro Obregón y para terminar con esa violencia, con esas guerras,
pues dice que se creó un medio y que este medio va a ser el partido para luchar por el poder, pero de una manera pacífica. Lamentablemente, ese partido que era el PNR se termina convirtiendo en un partido hegemónico. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que es el partido que tiene el poder en todos los poderes, ejecutivo, judicial, legislativo, la mayoría de las cámaras, la mayoría de los gobiernos, y eso lo convierte en un partido hegemónico porque puede realizar los cambios que quiera y moldear y hacer la forma política que quiera. Aparte de que pues no se le permitía como tal a otros partidos de izquierda o de diferente ideología política, pues participar, ¿no? Participar en esta lucha por el poder, sino que era como el partido único, ¿no? Y entonces, por lo menos desde que se creó, desde el 29 que les decía, hasta el 2000, pues gobernó el PRI, ¿no? Entonces, por eso decimos que tiene que ver mucho con la corrupción, porque estas formas de hacer política, que nos dice que es el sistema político, por luchar por el poder, pues fueron meramente no éticas, inhumanas, donde hicieron fraudes, saquearon, hicieron masacres lamentables, como el 68, como el Halconazo, como Acteal, y así muchas matanzas, sobre todo a la clase indígena, o sea que no se tocaron el corazón, mucha corrupción, se enriquecieron, tenían gobiernos que parecían ya más un imperio, ¿no? O sea, aviones lujosísimos, casas lujosísimas, yates, departamentos y sin fin de propiedades. Entonces eso terminó por afectar nuestro sistema político mexicano, pero ¿quién lo creó así? O sea, ¿quién estuvo 70 años haciendo ese tipo de política? Pues el PRI. Por eso creía importante eh, recomendarles esta obra, espero y después la puedan leer. Aquí se las pongo otra vez en la camarita, de todos modos ahí, a ver si puedo, les dejo una imagen para que le tomen screenshot y después me comenten qué les pareció. Y ya antes de continuar, pues me gustaría también comentarles muy rápidamente un planteamiento que tiene Daniel Cosío Villegas y dice que el PRI, lo que terminó pasando con el PRI es que perdió su cobijo ideológico, su cobija ideológica o el cobijo ideológico. ¿Qué quiere decir esto? Que como les decía o como les contaba, el PRI es un partido que nace en la Revolución Mexicana, posteriormente a la Revolución Mexicana, y que se supone que tenía por bandera pues los ideales de la Revolución Mexicana, como lo eran dignificar a la clase indígena, ver por los menos desprotegidos, acabar como con las injusticias que había entre los poderosos y los que menos tienen. Pero terminó pasando todo lo contrario, o sea, terminaron siendo un partido que se benefició y que benefició a los poderosos a costa del pueblo, a costa del trabajador. Es por eso que ya nadie, ya sea por desconocimiento de la historia o por su reputación, ya nadie vincula al PRI con el partido, con la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, teniendo esos grandes ideales como lo fue Zapata, bueno, esos grandes ídolos como lo fue Zapata, Villa, los Flores Magón, el mismo Madero, eh, teniendo esas ideas y ese cobijo ideológico, hoy en día ya nadie lo relaciona, ¿no? Al PRI se le relaciona con corrupción, con escándalos de saqueos, con masacres, como les decía, y pues con justa razón, ¿no? Entonces, eh, creemos muy importante esta obra porque el estudio histórico que hace desde la creación del PRI hasta como me parece que es con Echeverría que termina, o sea, nos va a explicar la manera en la que moldeó la política el prismo y es por eso que los mexicanos dejaron de creer en la política, es por eso que los mexicanos o la sociedad mexicana o la mayor parte de la sociedad mexicana, no digo que todos, tienen esta noción mala de la política, son muy apáticos, ¿no? O sea, una noción muy viciada. Cuando creo yo que la política no es mala, ¿no? O sea, malos fueron los que la hicieron de esa forma y los que tergiversaron su significado, ¿no? Y su objetivo que era, pues prácticamente ayudar a la ciudad, a la comunidad, prácticamente eso terminó por quebrarse, por irse por la borda gracias a estos corruptos. Entonces, para continuar con este video, pues me gustaría refrescarnos la memoria o refrescarles un poquito la memoria
con algunos personajes detenidos del prismo, ¿no? Y por qué digo que el PRI es el partido más corrupto del país y cómo creemos nosotros que él ha influido o ha tenido que ver en esta corrupción que ya de alguna u otra forma está impregnada muy fuerte en la práctica del mexicano o de la sociedad mexicana. Y pues bueno, hay que recordar que un fiscal de Nayarit llamado Edgar Beitia fue detenido en California por acusado de narcotráfico. Así es, un fiscal, o sea, el encargado de repartir la justicia, un fiscal detenido por vínculos con el narcotráfico. En Florencia, Tomás Yarrington, acusado de recibir sobornos del cártel del Golfo y de los Zetas. En Guatemala, Javier Duarte, este personaje, la verdad es siniestro y a mí hasta me causa cierta tristeza cómo permitimos como pueblo, cómo hemos permitido como pueblo que estos personajes llegaran al poder y causaran tanto daño o nos causaran tanto daño, ¿no? O sea, hay que recordar lo que hizo. O sea, está acusado de miles de escándalos de corrupción y aquí les voy a dar bien de qué lo, lo acusan, ¿no? Por desfalcos y vínculos con el narcotráfico. Esas son como las acusaciones, pero lo más grave de esto es que el desfalco que hizo, la corrupción que cometió, el acto de corrupción, fue que el dinero que estaba destinado para quimioterapias para niñas y niños que tenían cáncer o tienen en ese momento o tenían en ese momento, lo ocupó, pues lo desvió y ya sabemos en qué terminó, ¿no? O sea, seguramente en campañas en otros estados, en camisitas para los diputados, en gorras para dar en las campañas, en pagarle a los casilleros y un sinfín, ¿no? Y lo que sobró, pues para sus mansiones, para sus lujos, sus yates, sus carros de lujo, sus mansiones y un sinfín de banalidades, ¿no? Pero es lamentable lo que hizo, ¿no? O sea, es algo monstruoso cómo jugó con la salud de niños con tal de poder de tener sus intereses personales bien. A eso es a lo que voy, porque creemos que el PRI ha corrompido a la sociedad mexicana. Porque por hacer todo, por conservar el poder, cometieron miles de atrocidades y una de esas pues fue esta, ¿no? Después, pues César Duarte igual, ¿no? O sea, acusado de desvío de recursos públicos a través de empresas fachadas, ¿no? O sea, y no, o sea, es algo muy cínico lo que hacían. Enrique Peña Nieto, ¿no? El último presidente de este nefasto partido, tuvo varios escándalos de corrupción. Uno de ellos fue la Casa Blanca, una casa que compró en la zona de las Lomas de Chapultepec con valor de 7,000 millones de dólares y que además también compraron Osorio Chong y Luis Videgaray, ahí mismo, entre otros funcionarios en ese mismo sector, tienen casas, ¿no? Y algo que sí me parece muy triste es ahorita leyendo Osorio Chong, que es como mexicanos, como pueblo permitimos que a pesar de estos escándalos de corrupción, vuelvan a estar ahí. Hoy en día es senador de la República, tiene uno de los puestos más importantes en la vida política de nuestro país, a pesar de haber tenido ese pasado oscuro, se le permitió llegar. ¿Cómo es posible que permitamos como sociedad? Por eso hacemos estos videos, porque hay que politizarnos para formarnos y organizarnos, y ahí no hay que permitir eso. Después la estafa maestra con Rosario Robles, que cuando salieron a la luz las primeras investigaciones, que decía que eran parte del juego político, calumnias, mentiras, y que ella iba a ser la primera en dar la cara. Sí, pues hoy en día ya está presa, fue detenida en agosto del 2019 y acusada por ejercicio indebido del servicio público, desvió 7,000 millones aproximadamente, que estaban destinados a un programa contra el hambre. O sea, de esa manera tan atroz, tan inhumana, ese apoyo económico que hubiera podido salvar o hacer un poco más digna la vida de personas que estaban eh, esperanzados a este programa, pues terminaron, ya sabemos en qué, ¿no? Lo que les decía hace ratito, para eso ocupan el dinero. La otra es el 12 de febrero, Emilio Lozoya del 2020
Emilio Lozoya fue detenido en España. Esto fue por un caso muy popular de una empresa llamada Odebrecht que repartió dinero a los funcionarios públicos para que se les otorgaran contratos, y no solamente lo hizo en México, en varios países de América Latina. Y aquí es una prueba de que pues el sector privado, los empresarios también corrompen a la sociedad, ¿no? O sea, de qué manera ilegal buscan obtener estos contratos, ¿no? Sin licitaciones, sin el más mínimo eh, procedimiento administrativo correcto que se tenga que hacer, ¿no? O sea, ¿para qué? Pues si aquí hay dinero, ¿no? Si aquí les damos para sus yates, aquí hay para que tu hijo traiga el Mercedes, para que tu hijo vaya al TEC, para que tengan tanto dinero. Y lamentablemente el que paga o los que pagamos, pues es el pueblo mexicano, ¿no? Los que pagamos las consecuencias de la corrupción somos la clase trabajadora de los mexicanos. Entonces, y ya el último para acabar, y que este sí me parece lamentable y que para mí no tenemos que olvidar jamás, y que la verdad me entristece bastante, que la verdad considero que es importante que nos estemos refrescando la memoria, pues es en 2014, septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron agredidos por medio de armas de fuego en un tiroteo por una orden girada desde Los Pinos. Así es, el narcotráfico haciéndole trabajo a Los Pinos, al máximo poder ejecutivo, con tal de... Y ya posteriormente desaparecen a estos estudiantes y ocupan el poder del Estado, ocuparon al ejército, ocuparon policía federal, policía municipal y un encubrimiento de todos los sectores para poder perpetuar esta atrocidad. Así es, no les bastó el 68, no les bastó el halconazo, no les bastaron las múltiples matanzas que había habido en contra del pueblo mexicano, la represión de la clase indígena, y volvieron a cometer otro acto atroz porque dijeron, los mexicanos nos vuelven a elegir, pero se les acabó, esa vez ya no volvieron a ganar. O sea, eso que hicieron fue inhumano. Pudo haber sido alguno de sus sobrinos, alguno de sus hijos, algunos de sus hermanos, tíos, vecinos, familiares, algún ser querido pudo estar en ese momento. Y aquí es donde exhorto a la sociedad mexicana que después de esta pequeña lista, fue una pequeña lista que les di de actos atroces y corruptos que ha perpetuado el PRI y cómo ha perpetuado la corrupción en nuestro país, y que a pesar de eso sigamos votando o el PRI siga teniendo representaciones en los poderes legislativos, presidentes municipales, algunos gobernadores, senadores, como el caso de Osorio Chong. O sea, no nos podemos permitir como sociedad que el PRI tenga un espacio más de representación popular después de toda su historia de atrocidades y corrupción que ha tenido. Tenemos que despertar como jóvenes, como adultos, como personas interesadas, empáticas. Tenemos que hacer algo, dejar de a un lado las individualidades y sumarnos en un mismo esfuerzo por desaparecer ese partido que le ha hecho mucho daño al país. Y bueno, pues ya nada más para continuar un poco, les voy a dar unos datos de la corrupción, de cómo daña nuestro país, y estos los saqué del Colmex, del Colegio de México, y dice que se pierde, para empezar, el 10% del PIB se va en corrupción, el 10% del Producto Interno Bruto se va en estos desfalcos de corrupción. También otro dato importante es que el 30% del salario de la clase trabajadora se va en sobornos. Oh, imagínense, o sea, 30% de tu salario se va en sobornos. Es algo sorprendente y que no tenemos que dejar que siga permitiendo, ¿no? Seguirlo permitiendo, que siga pasando. Y también en este estudio nos decían que alguna vez Enrique Peña Nieto, ya posteriormente busqué el video y así es, Enrique Peña Nieto dice que el mexicano es corrupto por naturaleza, que él ya no podía hacer nada y que estaba fuera de sus manos. O sea, de esa manera se legitimó cínicamente que él es un corrupto, ¿no? Que por eso él era corrupto, porque pues ya, o sea, dice, no se puede hacer nada, es que la sociedad mexicana es corrupta en sí misma. Pero pues como sabemos que era una persona poco ilustrada, pues obviamente sabemos que no conocía de historia y por eso se la pasamos, ¿no? O sea, como no conocía de historia no se había dado cuenta
no había leído a Daniel Cosío Villegas, pues no se había dado cuenta que los causantes de la corrupción en el país, pues ha sido su país, su partido, ¿no? Ellos fueron los que la perpetuaron. Y bueno, y nos decía este estudio que algo muy interesante, que lo que pasa es que se crea un juego. Por eso, este es como la conclusión final. ¿Qué pasa cuando el servidor público es corrupto? Eh, lo que pasa es que se crea un juego muy interesante. El servidor público que es corrupto piensa que va a engañar a un pueblo, que sabe que tiene que ser corrupto para poder tener lo que quiere o obtener el trámite que desea. Entonces, el servidor público piensa que engaña al gobernador, ¿no? Al ciudadano, piensa que él no sabe que eso es corrupción, ¿no? O sea, y el ciudadano a su vez sabe qué tácticas utilizar para corromper, ¿no? Entonces, se crea como un círculo vicioso donde sabemos que los servidores públicos son corruptos y por ello tenemos que ser corruptos para poder tener los resultados que queremos, ¿no? Y eso está muy mal, pero lamentablemente así se ha acostumbrado. Entonces, aquí terminamos con este video. Espero y puedan adquirir la obra, espero y la puedan leer y que me dejen en sus comentarios qué les pareció o si ya la leyeron, qué les pareció y también qué les pareció este video. No se olviden de darle like y de suscribirse y nos vemos hasta un próximo video.